La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los hermanos. Por la misericordia de nuestro Dios, vino a mí una reflexión acerca de una situación de las que se han presentado aquí en el chat. Quiero grabar esta reflexión, esta enseñanza para que mis hermanos entiendan aquí algunas cosas. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque repito, se han presentado algunas cosas que a algunos hermanos les ha parecido incómodas, sin comprender que está escrito en Efesios 6, verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es lo que muchos hermanitos no comprenden, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y cuando tienen algún conflicto con un hermano, ven al hermano, pero no ven lo que está detrás del hermano. Entonces se presenta una situación con un hermano, se molestan, se ofuscan, en fin, se incomodan. Dice la escritura en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanitos, ¿cuándo vamos a dejar de mirar a la persona, al hermano, y no vemos lo que está detrás del hermano? Cuando se actúa en un espíritu incorrecto. Aquí repito, han sucedido cosas, pero empecemos a crecer, hermanitos, para cuando se vuelva a presentar una situación igual. Los que escuchen este audio comprendan que no es el hermano. No tengamos lucha contra el hermano. Miremoslo con piedad, con misericordia. Aunque a mí me miran, cuando corrijo, les molesta. Y aquí hemos escuchado cómo un hermanito querido, amado, en un espíritu incorrecto actúa de esa manera y dice esas palabras. No es el hermano. Pero yo no podía dejar pasar esto, bendito mi Señor, para explicar, aclarar esto y enseñar algo que ya ese hermano, por la misericordia del Señor Jesucristo, también comprendió. Por eso nació en mí, bendito mi Señor, este sentir. Porque es que se escucharon estas palabras. Yo me puedo dar cuenta que hay un sinnúmero de personas que no tienen un paradero fijo y al final quedan como el llanero solitario, solo por ahí. Entonces lo llaman a uno ruedas sueltas. Y este espíritu me ha llamado y nos ha llamado aquí, que quedamos como llaneros solitarios, solos por ahí. Entonces a esta reflexión le he querido llamar, bendito mi Señor Jesucristo, a raíz de estas palabras, llaneros solitarios o nacidos del Espíritu. Al final, gloria a Dios, de esta enseñanza, de esta reflexión, comprenderán bien la respuesta. Bendito mi Señor Jesucristo, porque veamos, allá vamos a Romanos 11, gloria a Dios. Romanos 11, leámoslo desde el verso 2. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Elías creía que él era solo, que estaba solo, que a los profetas a todos los habían matado y que él quedaba solo. Dios tiene por ahí como ocultos hombres que no se hacen notar, pero que están haciendo su trabajo aquí, allá y acullá. Él los tiene. Aquí le dice el Señor, dice la escritura en el verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, aunque era profeta, eso le estaba reservado, no sabía, él creía que estaba solo. Y miremos cómo andaban los profetas. ¿Por qué dice Elías también? ¿Por qué creía que estaba solo? Vamos allá a Primera de Reyes,
Gloria a Dios para ver esta referencia, este caso de Elías. Y vamos al capítulo 19. En el verso 9 dice la escritura, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Está hablando de Elías cuando huía precisamente de Jezabel, que quería matarlo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A eso hace referencias Romanos, cuando dice, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba por allá escondido en cueva. Y los profetas andaban así, de cueva en cueva, por los desiertos. Ahora lo vamos a ver en la escritura. Gloria a Dios. Pero antes, miremos esta expresión. O sea, detengámonos un poquito más en esa expresión del profeta Elías. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Así son los hombres de Dios. Tienen celo vivo, pero de las cosas de Dios, no de las cosas del sistema. No, tienen celo vivo de la palabra de Dios, del escrito está, no de los púlpitos, ni de las organizaciones, ni de los nombres de las organizaciones, sino del nombre del único y verdadero Dios. Pasemos ahora sí a Lucas. Lucas 7, bendito mi Señor Jesucristo. Para que vean, empecemos a mirar cómo andaban los profetas, aquellos en los cuales reposaba el Espíritu, la palabra de Dios. Dice la escritura en el verso 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, el Señor Jesucristo empezó a preguntarle a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está hablando de Juan el Bautista. Por eso dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a la gente que salisteis a ver al desierto, porque Juan se la pasaba en el desierto. No en una sinagoga, no metido por allá en esos lugares de reunión de las denominaciones del tiempo, fariseos, saduceos, libertos, herodianos, en fin, no, en el desierto. Y dice el Señor Jesucristo, salieron a ver una caña sacudida por el viento, ¿más qué salisteis a ver? ¿Acaso a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, he aquí, dice el Señor, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Bendito mi Señor Jesucristo. Pasemos a Mateo 3 para seguir viendo de este profeta que habla el Señor Jesucristo aquí. Mateo 3, vamos al verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Ve? No estaba vestido de túnicas de la última colección o qué sé yo, bendito mi Señor Jesucristo. No, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Bendito mi Señor Jesucristo. Andaba por el desierto, su comida era langostas y miel silvestre, no los banquetes que se hacían en las casas de los publicanos, en fin, no. Gloria a Dios. Por eso es que la escritura de los hombres de Dios en quienes reposa o reposaba en ese tiempo la palabra de Dios, dice Hebreos 11. Gloria a Dios. Vamos al verso 36.
Bendito mi Cristo. Dice la Escritura, de estos varones de Dios, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. No le tenían miedo a las cárceles, a los azotes, a los vituperios, a las prisiones por causa de la palabra de Dios, no. Dice la Escritura, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pero mire lo que continúa diciendo ahí. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Algún parecido hoy? O sea, algo de similitud. Andan hoy de acá para allá, a pie, en bicicleta al menos, cubiertos de vestidos sencillos, humildes, pobres, angustiados, maltratados. ¿O cómo andan algunos hoy que se dicen siervos de Dios? ¿Cómo andan hoy? Bendito mi Señor Jesucristo. Continúa diciendo la Escritura, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tal como Elías, el caso que leímos de Elías. Así, andaban errantes de aquí para allá. Gloria a Dios. Por eso es que allá también vamos al profeta de profetas, a quien debemos imitar, bendito mi Señor Jesucristo. Mateo 8. Gloria a Dios. Bueno, bendito mi Señor, ya se acercaron aquí con algo para mojar. ¿Está caliente? Bueno, gloria a Dios. Mateo 8 dice la Escritura en el verso, vamos al verso 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, o sea, tienen sus casas. Aún las zorras tienen sus casitas, salen, se dan su vuelta y llegan a su guarida. Y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Alguna similitud de pronto hoy con la situación de hoy de los muchos que se dicen siervos de Dios? Porque cuando se organizó como institución los creyentes del Evangelio, nacieron los templos imitando el templo de Salomón, nacieron las casas curales. Esa es la casa cural. Después nacieron las hijas y ya no son catedrales, sino templos también, pero no llamados catedrales. Y nacieron las casas pastorales. Bendito mi Señor Jesucristo. Pasemos a ver. Hemos visto la situación de los profetas en el antiguo pacto. Cómo andaban de aquí para allá, por cuevas, por desiertos, vestidos de pieles de ovejas, en fin. Veamos al varón de hoy. Gloria a Dios. Y vamos a confirmar, a mirar, si somos llaneros solitarios o somos nacidos del Espíritu. Si somos ruedas sueltas, como algunos también han llegado, por ejemplo, a decirme. Me parece que en este chat, cuando empezamos en el chat, entró un varón que me llamó así, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ¿fue por privado? Bueno, fue por privado, me confirma mi esposa, que me dijo que, si era, que yo era una rueda suelta. Cuando empecé a enseñar la palabra de Dios también, que lo hice fue después de que enseñé como 2, 3 meses en mi casa y empecé a enseñar por internet y despedí a la congregación. Me trataban también, pero mejor dicho, de todo. Que qué hacía enseñando por internet y hoy se está dando la enseñanza es por internet, la inmensa mayoría de las congregaciones. Bueno, gloria a Dios. Entonces, que yo siempre he sido rueda suelta, que por qué no me congregaba. O sea, que por qué no iba al templo, por qué no iba a la supuesta casa de Dios. Vamos a Juan 3. Juan 3 desde el verso 1.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ojo que Nicodemo no era cualquier persona, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahí hago un alto. ¿Por qué un principal de los judíos va a Jesús de noche? ¿Por qué? ¿Mm? Estaba dentro del sistema. Era parte del sistema. Y por ese audio, repito, que hablamos y nace esta reflexión, como causan tanto miedo, tanto temor en los hermanos para que no busquen, no hablen con alguien que les presenta la verdad de Dios sin interpretaciones privadas, los llenan de temor. Entonces, si hablan con un hermano, hablan como a escondidas, por ese temor. Dice la escritura que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, miren lo que confirma, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero lo confirman de noche, oculto, no a la luz pública. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bendito mi Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí empieza a trastrabillar ese principal de los judíos, porque era un principal. Anciano quizás, no sabemos, la palabra no nos lo dice, pero para llegar a ser principal no era un neófito. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la carnalidad que se aprende en el sistema, en la denominación, porque tienen la letra, pero no el espíritu de la letra. Entonces este hombre no entendía las cosas espirituales y se fue a lo carnal, a lo natural. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. El que no naciere de agua y del espíritu. Muchísimos dicen ser siervos de Dios, pero no han nacido del espíritu. Y lo vamos a ver porque en estas escrituras, bendito mi Señor Jesucristo, y en la explicación y aclaración que voy a dar, que es conforme a la escritura. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él viene. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, está pensando en la carne, en la carnalidad. Y el Señor Jesucristo le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria a Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y le va a explicar a este hombre natural, carnal, principal entre los judíos, cómo es el hombre nacido del espíritu. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Pero miren lo que dice el Señor aquí, le explica a Nicodemo. Le dice, para que lo hubiera entendido, bendito mi Dios, le dice el Señor: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hago el alto aquí. El viento sopla de donde quiere. Mire que el Señor primero dice lo que es de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Va en este versículo a mostrar cómo es el nacido del espíritu, no el carnal. Y pone de símil, pone como ejemplo al viento. Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es.
Nosotros nos paramos en un día, por ejemplo, de agosto, que aquí en Colombia, bueno, hasta eso los tiempos han cambiado, porque el mes de agosto era el mes de las cometas, por los vientos que soplaban. Pero puede uno ver el viento, oye su sonido cuando está soplando. Puede uno mirar para dónde va, saber de dónde viene. No, dice la escritura, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. No puede ser encerrado entre cuatro paredes. Intente alguien encerrar el viento en cuatro paredes, en un templo. Intente encerrarlo. Si es un viento fuerte, bendito mi Señor Jesucristo, pasará abriendo ventanas, dañando vidrios, revolcando todo. Pasará. Intente detenerlo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanitos, repito, el viento no puede ser encerrado. El viento no puede ser guiado por hombre alguno. El viento lo guía el Espíritu de Dios. No es que el hombre no, vamos a dirigir el viento para que se vaya para allá, para que se vaya para acá. No, así es el varón que es nacido del Espíritu de Dios. Es como el viento. No puede ser encerrado. El que se encierra allá en el sistema es un carnal porque obedece órdenes de hombres y el que lo mueve es un hombre, no del Espíritu de Dios. Sin embargo, se les llena la boca diciendo eso, que fue el Espíritu Santo que lo puso allá. No, no, mentira, engaño. Porque el que es nacido del Espíritu es como el viento, no lo encierran en ningún lugar y hoy está aquí, mañana no sabe dónde va a estar, no sabe dónde va a ir a soplar. Gloria a Dios, bendito mi Señor Jesucristo. Volvamos a Primera de Reyes, porque así es el que es nacido del Espíritu Santo. Va de aquí para allá, a donde lo guíe el Espíritu Santo. Volvamos a Primera de Reyes, bendito mi Señor Jesucristo. Allá el caso que estábamos viendo de Elías. Veamos desde el verso 4. Dice la escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Oiga, bendito mi Señor Jesucristo. Se fue por el desierto un día de camino, se sentó debajo de un enebro, se echa debajo del enebro y se quedó dormido. Y cuando despertó, a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas. Ya tenía la comida ahí. ¿Cuántos hombres de poca fe se amarran es al plato de lentejas que le da el hombre, al sueldo, al cheque mensual? Bendito mi Señor Jesucristo. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El varón de Dios es guiado por Dios. Dios le indica a dónde ir. Dios le indica el camino, no un hombre. No se deja encerrar. Va de aquí para allá, para donde lo dirige el Espíritu. Aquí el ángel le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Con esa comida, bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para concluir esta enseñanza, bendito mi Dios, mostrando que el que es nacido del Espíritu
es como el viento que nadie sabe de dónde viene, aunque oyen su sonido, pero tampoco saben para dónde va. Vamos a Hechos 8. Gloria a Dios. Vamos al caso que mencioné en una respuesta a este hermanito querido. Gloria a Dios. Dice la escritura allá en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Ve, ¿a quién le dijo? ¿El presbítero? ¿El consistorio de ancianos? ¿El supervisor? ¿El jefe pluma blanca? No, no. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bendito mi Señor Jesucristo. Varones de Dios, hermanos que escuchan esta enseñanza, si se dejan guiar por Dios, no por el sistema, Dios los va a llevar donde los necesita, porque Dios conoce todas las cosas. Donde los necesita, allá los va a guiar. Donde haya necesidad del evangelio, donde quieran escuchar el verdadero evangelio. Entonces, dice la escritura, continúa diciendo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pues, porque es que allí venía un alma que necesitaba ser salva, gloria a Dios. Y dice la escritura, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ese es el problema, he repetido muchas veces, de mis hermanos, que se dejan engañar de los mandamientos de los hombres, les confunden todo y después ya no entienden, no pueden, se niegan a recibir la verdad. No la pueden ver con claridad, pero el que permite que el Espíritu obre, el Espíritu le quita todo eso. Este eunuco no entendía. Entonces el eunuco, cuando le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? No rechacen la enseñanza, no rechacen el conocimiento, bendito mi Señor Jesucristo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que Felipe le explicó, no dice el profeta de sí mismo eso, sino del Señor Jesucristo. Y le presentó el evangelio. Gloria a Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oyó el evangelio, creyó, se arrepintió y pidió el bautismo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Mis ovejas, dice la palabra, oyen mi voz y me siguen. Bendito mi Señor Jesucristo. Necesitó un discipulado, necesitó un cursillo prebautismal. Ay, gloria a Dios. Le preguntaron si era casado, o sea, entre comillas, unido en matrimonio. La escritura dice que era eunuco, pero le preguntó Felipe algo al eunuco. ¿Qué le preguntó Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Esa fue la pregunta. No le dijo, venga, lo llevo, necesita un cursillo de 3 meses para que sea bautizado. Cuando el eunuco le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. No, tiene que primero recibir un discipulado de 3 meses para ahí sí bautizarse.
o tiene que hacer esto y esto. No, 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 mis hermanos, todos esos son mandamientos de hombres que ustedes, varones presentes en este chat, deben empezar a luchar contra esos engaños. Entonces dice la escritura, gloria a Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, miren esto, hermano, del varón que es nacido del Espíritu. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Como ya les dije en otro audio, ¿acaso Felipe sacó de su túnica una tarjeta y le dijo, vean, nos reunimos en tal o cual dirección, sinagoga tal, o iglesia tal, o templo tal? No, mis hermanos. El Espíritu arrebató a Felipe, porque el que es nacido del Espíritu es como el viento, va de aquí para allá. ¿Acaso le dijo, repito, otra pregunta más, al eunuco, voy a ir a tal lado, nos volvemos a ver en tal lado? No, 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 no. Fue arrebatado por el Espíritu, y dice la Escritura que el eunuco siguió su camino gozoso. Ya de ahí en adelante era él con el Señor, creyendo en Cristo, en el Salvador, gloria a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto. Mire dónde lo llevó el Espíritu. En el sistema le dicen a un asalariado que está dentro del sistema por el salario, y presumen e incluso se jactan de que están es por las almas. Pero ahí en el sistema usted se va para tal lado. Ay, no, yo no quiero ir allá, entonces preste la tarjeta. Bendito mi Señor Jesucristo. Mire, es que yo quiero ir a tal lado. No, usted, el consistorio o el distrito o qué sé yo, lo nombró, fue para tal lado. Porque en el sistema no los mueve el Espíritu Santo de Dios, sino el hombre que quitó el Espíritu Santo de Dios y se posesionaron ellos. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Gloria a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire dónde lo fue a dejar el Espíritu, gloria a Dios, en Azoto. Y de ahí para allá empezó a anunciar el evangelio. Varones, hermanos, déjense guiar por el Espíritu. A donde el Espíritu lo lleve, ahí anuncien el evangelio. Y acabemos, por la misericordia del Señor Jesucristo, con ese cuento que tienen que ir a congregarse en un templo. No se congregó Felipe ahí en el carro con el eunuco. ¿Cuánto duraría esa charla? No lo sabemos, Dios lo sabe. ¿Cuánto duraría esa congregación? Se reunieron, porque dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y se congregó en ese momento. El eunuco se congregó ahí y fue de una vez bautizado. Y siga con Dios su camino gozoso. Bendito mi Señor Jesucristo. Felipe se encontró en Azoto, y de ahí en adelante, por eso dice, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por donde iba dando el evangelio. Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere, hermano, y oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. No es un llanero solitario el varón que anda de aquí para allá enseñando el evangelio, sin esclavitud, sin ataduras, sino bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. No es un llanero solitario, es un nacido del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga, mis hermanos, y reciban esta enseñanza con amor, con fe y con ese deseo de ser guiados como el viento, porque es nuestro Dios el que le da la dirección, el camino al viento, no el hombre. Y el hombre no puede detener, no puede encerrar en 4 paredes al viento. Que el Señor Jesucristo me les bendiga, me los llene de gozo en el Espíritu Santo. Amén.